Bienvenidos a los diálogos de AMEPAL que hemos preparado para ustedes en conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Soy María Teresa Jiménez, presidenta actual de la AMEPAL, la Asociación Mexicana para la Protección de los Alimentos, y es un gusto para mí presentarles el programa del día de hoy. La AMEPAL es una asociación filial de la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos con sede en Estados Unidos de Norteamérica, y estamos comprometidos en dar a conocer los avances en el conocimiento y las prácticas de seguridad alimentaria en México a través de diversas actividades como la que hemos preparado para el día de hoy. El 7 de junio es una fecha propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para concientizar a la población mundial respecto a diversos factores que afectan la salud, primordialmente por el consumo de alimentos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial es afectada por enfermedades causadas por el consumo de alimentos y es responsabilidad de entidades como la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, mejor conocida como la FAO, la misma Organización Mundial de la Salud, así como de asociaciones como la nuestra, ser actores para divulgar información a nuestra comunidad para prevenir enfermedades e informar a la población de temas actuales referente a la inocuidad alimentaria. El programa del día de hoy, los diálogos de AMEPAL, está organizado en 4 breves charlas que compartiremos con ustedes a lo largo del día. El primer diálogo está encargado al doctor Ernesto Cantusoto, quien es profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Sonora del Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias. Él tiene la especialidad en microbiología sanitaria y nos platicará sobre la inocuidad de los alimentos desde la perspectiva de las instituciones de educación superior. Tendremos también la participación del director del Veraliment, una empresa cuyo interés es la inocuidad alimentaria e inteligencia artificial. El ponente, su nombre es Andrés García, y el diálogo que presentará es prepararse para lo inesperado, cambiando la cultura para lograr resultados diferentes en la inocuidad alimentaria. También tendremos la participación de la maestra Carla Zuria, quien es directora de la empresa Inocua y docente en el área de nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad Ibero Puebla. Tiene especialidad en ingeniería bioquímica con maestría en ciencias, en ingeniería administrativa y especialidad en calidad, en 30 años de experiencia en inocuidad alimentaria. Nos hablará sobre tips prácticos para lograr una cultura de inocuidad. Y finalmente tendremos la participación del doctor Ignacio Maldonado, quien es el encargado del Laboratorio de Ecología Molecular de la Rizósfera y profesor titular del Departamento de Biotecnología Agrícola del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR, en Sinaloa. Él es doctor en Biología Molecular de Plantas y especialista en interacciones entre microorganismos benéficos, plantas y hongos fitopatógenos. Su diálogo tratará sobre fumonicinas, toxinas fúngicas en el grano de maíz y su repercusión en la salud humana. Espero que disfruten estos diálogos que la AMEPAL ofrece para ustedes y aprender más en pro de la salud. Excelente día de la inocuidad alimentaria. Muy buenas tardes a todos. El tema que seleccioné para la plática que les voy a dar es tips o consejos prácticos para lograr una cultura de inocuidad. Seleccioné este tema ya que la cultura es un tema muy importante para prepararnos hacia lo imprevisto. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos de este año tiene como eslogan precisamente eso: preparémonos para lo imprevisto. Y la cultura es una parte muy importante dentro de de las cuestiones que necesitamos nosotros estar preparados para cualquier cambio que surja, tanto en factores externos como en factores internos de la organización. Entonces, nuestra tarea es realizar esfuerzos planeados para mejorar la cultura, dirigiéndola en la dirección correcta. Y la dirección, pues, es obviamente para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar las enfermedades que se puedan transmitir por los mismos. La definición de la GFCI con respecto a la cultura de inocuidad, pues es un conjunto de valores, creencias y normas compartidas que van a afectar la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad. En términos prácticos, yo la podría definir como la manera en que se hacen las cosas en cada día dentro del trabajo, la manera como se hacen las cosas
en cada empresa es única, es diferente. Sin embargo, necesitamos hacer el esfuerzo de encaminarla para que se cumplan las buenas prácticas de manufactura, obviamente también el HACCP y los sistemas de gestión de calidad e inocuidad que cada empresa vaya a implementar. El reto es que la cultura es, pues, si pudiéramos definirla con una fórmula, ¿verdad? Tendría muchas variables, es compleja, tiene una gran complejidad. La cultura está cambiando constantemente. Para cada empresa es única y se ve afectada por un sinfín de factores, tanto externos como internos. Otro reto importante es que conlleva, pues, asuntos humanos, ¿no? Que para los ingenieros a veces puede ser un poquito más complicado de descifrar, y pues esto tiene que ver con la psicología, con sociología y otras ciencias. Entonces, pues sí, la cultura necesitamos, manejarla, gestionarla para que nos ayude a lograr nuestras metas. En los documentos sobre cultura de inocuidad de la GFCI maneja 5 componentes. El primero es la visión y la misión. Esto quiere decir hacia dónde vamos, quiénes somos, cómo está la empresa organizada. El tema del liderazgo y la comunicación aquí también son importantes. Después está el factor de las personas, en donde vemos cuáles son los actores claves, cómo debe de ser la estructura, temas de comunicación, aprendizaje, reconocimiento y confianza. El tercer componente es la consistencia, en el que se incluyen la responsabilidad y la medición del desempeño. El cuarto es la adaptabilidad. Aquí vemos las expectativas, la agilidad que tiene cada empresa hacia los cambios y la gestión de crisis. Y el quinto componente es la concientización de los peligros que se va a lograr con educación, compromiso y sobre todo verificando que realmente la gente esté consciente sobre estos peligros. Y los consejos que les quiero compartir, pues los voy a ir manejando bajo este esquema. Vamos a ver primero lo que es el consejo o el tip y por otra parte también les voy a mencionar lo que tendríamos que evitar o lo que yo sugiero que se evite, entre comillas, los errores que se pudieran llegar a cometer. Estaba el otro día revisando que por los 30 años de experiencia que llevo en inocuidad de los alimentos, probablemente he impartido ya alrededor de 1000 cursos de capacitación. Y bueno, he escuchado de empresarios, de gente de todos los niveles jerárquicos dentro de las empresas de alimentos, tanto como del sector industrial como del sector servicio. He escuchado muchas cosas que, pues, voy aprendiendo acerca de qué sí funciona y qué no funciona para lograr esta cultura de inocuidad y, pues, bueno, es lo que les voy a compartir ahorita. Entonces, vamos a ir viendo dentro de esas 5 componentes algunos consejos y cosas a evitar que les puedo, mencionar. El primero de ellos, pues, sería que necesitamos comunicar a todos los niveles de la empresa los planes futuros y también las políticas, ¿ok? Esto es, pues, asegurarnos que la gente conoce qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y también, obviamente, aquí estaría la misión, la visión de la empresa, los valores. Eh, el error que yo he visto que a veces se comete, o lo que yo sugiero que eviten, es cerrar esa información. Pues, los comentarios que escucho es que esa información no se les puede dar a todos porque es una información confidencial, o en realidad no tenemos tiempo para comunicar, sino, nuestra prioridad siempre va a ser la producción. Entonces, pues, ahorita no tenemos tiempo de llevar a cabo juntas o algún tipo de esfuerzo para hacer la comunicación. Sin embargo, cuando evalúas o platicas con la gente, te das cuenta que es como si los trajéramos con una venda en los ojos, como puse ahí en la diapositiva, tratando de que resuelvan problemas, de que solucionen crisis, de que salven la empresa, salven el producto, pero no tienen la visión y no tienen la información necesaria para una adecuada toma de decisiones. Entonces, aquí el tip o el consejo es: asegúrate de que todos estos elementos claves están comunicados y de que la gente los comprende, ¿no? Entonces, ese sería el primer tip.
El siguiente tiene que ver con el liderazgo. Ya hemos escuchado mucho que el líder debe de poner el ejemplo. Sin embargo, yo me iría un poco más allá. Para mí, el consejo sería no nada más poner el ejemplo en lo básico, sino muchas veces exagerar el comportamiento buscado. Recordando que los líderes o los gerentes de área, estos puestos en los que muchos ojos están puestos, ¿sí? Juegan como el rol de influencer, ¿no? Un influenciador. Entonces, pues, por ejemplo, si tú vas a entrar al área de producción y, bueno, estás tratando de fomentar algún hábito, como pudiera ser algo muy sencillo como el lavado de manos, que la gente vea que no nada más te las lavas así como muy rapidito y por encimita, sino realmente me refiero a exagerar el comportamiento, como realmente tomarte todo ese tiempo de tallar bien, de enjabonarte perfectamente bien y ser muy cuidadoso porque la gente te está viendo. Y el error que yo he visto que se comete es que muchas veces mandos altos o mandos medios dicen: "Es que yo casi no entro a producción, yo paso la mayor parte de mi día ya en oficinas, a veces entro 2 veces a la semana o una vez al día", y con ese pretexto, lo que se hace a veces es no cumplir las normas de higiene. Entonces, me ha tocado ver a dueños de empresa, a gerentes, entrar sin cofia, sin cubrebocas. Puse ahí la fotografía de una persona sin cubrebarbas, ¿no? Adentro de un área de producción, o con las uñas largas, porque, pues, supuestamente no van a manipular producto. Sin embargo, recuerden siempre que la gente los está viendo y que hay que poner el ejemplo, incluso exagerándolo, ¿no? Porque somos influencers. Muy bien, ese es el siguiente consejo. Otro tip sería en cuanto a las personas, convencernos de que la capacitación sí da resultados positivos, que es una inversión que a veces a corto plazo, a veces a mediano plazo, va a rendir frutos. Y ahí las cosas que habría que evitar es, por ejemplo, es que yo tengo mucha rotación de personal, por eso es que no invierto en la capacitación del personal, porque pues yo los capacito y a final de cuentas luego renuncian aquí y terminan trabajando con la competencia. Entonces, todo eso que yo les invertí, pues van a terminar beneficiando a mi competencia. Sin embargo, pues, cuando la gente no está capacitada, comete errores, y esos errores son muy costosos. Entonces, a final del día, el no capacitarlos te puede salir mucho más caro. Ahora, ¿se van a ir a trabajar con la competencia? Es probable que sí, pero no caigamos en ese círculo vicioso en donde no los queremos capacitar y entonces la gente se va, efectivamente se va porque no ven oportunidades de crecimiento, porque no perciben que en la empresa esté invirtiendo en ellos y pues terminan yéndose. ¿Y con quién se van a ir? Pues sí, probablemente con la competencia, ¿verdad? Pero entonces eso puede convertirse en el círculo vicioso de que como no me capacitan, mejor me voy a trabajar a otro lugar en donde sí inviertan en mi preparación. Y otro error, que yo sugeriría que eviten, pues, es que la gente dice a veces: "No hay tiempo para la capacitación, eso no es prioritario, tenemos que sacar pedidos, tenemos que lograr metas de producción y tenemos que atender al cliente", ¿verdad? Pero insisto, no capacitar a los empleados muchas veces puede salir mucho más caro, nuestros colaboradores. También el tema de las herramientas es clave. Necesitamos darles a las herramientas para que hagan su trabajo correctamente. Y es una cuestión también a veces de riesgos laborales. Em, Me ha tocado ver personas, así como ven ustedes el cuchillo en la fotografía, literalmente utilizando herramientas más o menos así, ¿no? Que dicen, es que ya se rompió hace varias semanas y no nos lo han repuesto. Y yo lo veo y digo, bueno, no es nada más un tema de seguridad de los colaboradores, también es un tema que tiene que ver con riesgos hacia de contaminación física, química o biológica. He visto, por ejemplo, que los mandiles se les rompen y como no se los cambian, los engrapan,
¿sí? El tirante lo engrapan con el mandil y están trabajando con alimentos. Entonces, ahí el riesgo, obviamente, de que una grapa caiga sobre el producto. Y, pues, muchas veces las razones que dicen es que no les compramos o no les reponemos las herramientas porque, pues, el personal no los cuida. En una ocasión, me tocó auditar un lugar en donde los baños de los trabajadores no tenían ni jabón ni papel de baño. Y bueno, obviamente al anotar, al hacer la observación, pues, lo que ellos comentaron es que se los roban, se roban el jabón y se roban el papel de baño. Pero, pues, imagínense, ¿no? ¿Cuál es la cultura que estamos fomentando cuando no le damos al personal esas herramientas? Porque, pues, a lo mejor no confiamos en ellos, pero, pues, todo esto se percibe, ¿no? Y todo esto, a final de cuentas, va a tener repercusiones en las decisiones que toma cada, trabajador al manipular los alimentos. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Preguntarles qué necesitas para hacer mejor tu trabajo y obviamente una vez que obtengamos esas respuestas o esa información, brindárselos, darles esas herramientas indispensables para que lleven a cabo bien sus actividades. Otro tip que me gustaría compartirles tiene que ver con la estructura y las funciones claras. El organigrama muchas veces tiene huecos y nuestras descripciones de puestos tampoco están perfectamente bien descritas. Y entonces empezamos a detectar huecos en las responsabilidades. El típico cuando alguien dice, es que eso a mí no me toca. Y la otra persona también dice: "Eso a mí no me toca", y un departamento, un área dice: "No, es que eso le toca a otra área", y así, cuando vemos eso, es que hay huecos en la designación de responsabilidades y necesitamos trabajar con nuestra área de recursos humanos para, aclarar, para definir bien esas descripciones de puestos. Otro error que nos puede dar así como un foquito rojo es el tema de la duplicidad de funciones. A veces tenemos a 2 o 3 personas haciendo exactamente lo mismo, llenando el mismo formato, y cuando se dan cuenta dicen: "Es que yo ya había hecho ese reporte". Dicen: "Pero es que a mí me habían pedido que yo lo hiciera y trabajamos doble". Entonces, son ese tipo de asuntos que pueden también llegar a desmotivar y que afectan la cultura de inocuidad. Entonces, no hay que asumir que la gente sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Aparentemente, pues, se les dio una inducción a su trabajo o tienen, las descripciones de puestos, pero hay que darle un seguimiento a todo eso. No es suficiente nada más con entregarles el documento y capacitarlos un al principio, sino hay que dar seguimiento y estar muy atentos de que la estructura y las funciones estén claras. ¿Cómo puede repercutir esto en un sistema de gestión de inocuidad? Pues puede ser de manera muy grave. Si no está la función clara de quién va a retener producto o quién tiene, por ejemplo, que firmar la liberación del producto, o quién va a hacer la verificación en el HACCP. Ajá. Todos esos pequeños detalles pueden tener un impacto muy grave en el sistema de inocuidad e incluso a veces por errores de este tipo se puede provocar un retiro de producto del mercado con lo costoso que sabemos todos, que eso pudiera llegar a ser. Bien, el siguiente tiene que ver con la retroalimentación, para nuestros colaboradores de todos los niveles, ser capaces de darles tanto una retroalimentación positiva como también señalarles sus áreas de oportunidad. Esta retroalimentación se puede hacer a través de una evaluación del desempeño. Es muy importante que la gente sepa cómo va en el trabajo, que sepa si está haciendo bien, si está mejorando, y si no, también que lo sepa. Y esto puede ir acompañado de lo que son los incentivos y los reconocimientos. Y aquí no, tampoco se trata de proponer, de darles grandes regalos o cosas monetarias muy costosas. Para muchas personas un reconocimiento muy importante puede ser simplemente el felicitarlo en frente de su equipo de trabajo por señalando, ¿verdad? Eso sí, cuál es el desempeño, eh, mm, mm,
el desempeño en el que se destacó y por el cual estamos brindando un reconocimiento. Esto nos va a ayudar a que la gente se motive y que ayude a fomentar esta cultura de trabajo que deseamos encaminada hacia la inocuidad. Entonces, por ejemplo, los departamentos o áreas que tienen cierto desempeño, sobresaliente, pues les podemos dar algún reconocimiento. El error sería, pues, pensar que como es su trabajo y para eso se les paga, pues, los reconocimientos no son importantes. También he escuchado personas que dicen: "No, es que si ahorita les damos el incentivo o el reconocimiento, ya luego lo van a exigir, lo van a pedir como si ya fuera parte de", entonces también por eso no lo hacen. También he escuchado frases como: "No, pues si aquí viene a trabajar", ¿no? O sea, para felicitarlo y para, apapacharlo, pues en su casa que lo hagan, porque aquí es un lugar de trabajo. Y, pues, me parece que esto no ayuda a fomentar esa cultura que estamos buscando. También, cuando vemos en una persona que reiteradamente no lleva a cabo, por ejemplo, las buenas prácticas de higiene, y su desempeño definitivamente no ha sido el adecuado o lo esperado, necesitamos preguntarnos, 3 cosas. Una es, primero, a lo mejor la persona no sabe qué es exactamente lo que debe de hacer, o no sabe por qué es tan importante que lleve a cabo el cumplimiento de las prácticas de higiene. ¿Cómo podemos, reforzar esto? Bueno, pues compartiendo conocimientos, dándoles capacitación, principalmente, ¿no? Generando conciencia. Una segunda alternativa pudiera ser que la persona sí sabe, pero no puede. Quizás le falta alguna habilidad o un adiestramiento, no tiene como esa parte práctica para poderlo llevar adecuadamente. Y también aquí tenemos que trabajar con el área de recursos humanos para la selección de personal, que tengamos filtros para que podamos tener, colaboradores que aunque nosotros les demos los conocimientos, pues ellos tengan las habilidades. Y el tercer factor pudiera ser que la persona sí sabe, sí puede, pero no quiere. Y este es complicado, tiene que ver con motivación, con retroalimentación y con reforzamiento, ¿verdad? Buscar por qué la persona, tiene esa conducta en la que constantemente está, incumpliendo normas de higiene o no está llenando de manera correcta los documentos, los registros del sistema de inocuidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que indagar un poquito más, ir más a fondo y vamos a aprender mucho sobre la cultura de nuestra empresa al revisar estos aspectos. Una compañía que dedica tiempo y atención a la gente ayuda muchísimo a sostener esa cultura de inocuidad. Entonces, dedicarle tiempo y atención al personal. Podemos decir que el mejor regalo que podemos dar a otra persona es nuestra atención íntegra. Entonces, si vamos a preguntarle al personal, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta para hacer tu trabajo? Vamos a dedicarles unos minutos con plena atención, viéndolo a los ojos, que los colaboradores vean que estamos atentos a sus necesidades. Pero insisto, una vez que nos digan cuáles son sus necesidades, pues vamos a buscar la manera de apoyarlos. Ujú. El siguiente tip va a tener que ver con la comunicación. Aquí el consejo, pues, es tener una comunicación abierta, frecuente, accesible y efectiva. Evaluar el aprendizaje y la madurez de la cultura de inocuidad también forman parte de este punto tan importante. Y lo que vamos a necesitar comunicar o asegurarnos que la gente comprende, pues tiene que ver con las estrategias de la empresa, con los objetivos de calidad de inocuidad, también obviamente con esos peligros y los riesgos de contaminación, por ejemplo, de nuestros productos y cuáles serían las consecuencias de no tener bien implementado nuestros sistemas de inocuidad. De esta manera también abrimos canales de comunicación que son parte muy importante de la cultura de inocuidad. Y aquí un pequeño ejemplo de cómo pudieran manejar este tema de la comunicación. Obviamente ustedes lo van a adaptar al tamaño, a las necesidades, al giro de su empresa. Entonces, pudieran tener reuniones trimestrales
con todo el personal, ¿sí? Para notificar cómo ha sido el desempeño de la empresa, por ejemplo, en los últimos 3 meses. Por otra parte, se pueden hacer reuniones diarias con los gerentes de área, pero estas reuniones serían reuniones rápidas, porque si no la gente ya no quiere ir a las juntas de trabajo porque se pierde mucho tiempo. También reuniones diarias con cada departamento y por supuesto que si vamos a aplicar nuestra encuesta anual de clima laboral o clima organizacional, pues dar retroalimentación, o sea, comunicar posteriormente al personal cómo es que está la cultura dentro de la empresa. Ahora, ya yéndonos a una reunión específica, que se pueden hacer diario, los japoneses tienen, pues, este hábito de hacer antes de arrancar los, las líneas de producción, sí, hacer reuniones de 10, 15 minutos en el área de trabajo, en donde cada uno va a exponer como asuntos importantes para tomar decisiones durante el día. Entonces, dentro de los temas que se puede ver en esa reunión es, los reportes de las fallas de calidad y de inocuidad, darle un reconocimiento, un aplauso a personas que se han destacado por realizar un trabajo excepcional, por ejemplo, algún líder de proyecto que ya haya logrado el objetivo. También dar noticias, si algún nuevo producto se está desarrollando, si tenemos que atender a un cliente nuevo. Ujú. Por otra parte, revisar el avance de las actividades que se llevan a cabo a corto plazo, si estamos con algún proyecto, como decía, en particular o alguna tarea que se ha definido, pues también se puede mencionar y dar apertura a que cada persona, pues, dé su punto de vista, pregunte si tiene dudas, aporte si quiere apoyar a resolver alguna situación. También ahí es cuando se vale que alguien diga, bueno, estamos teniendo un problema que está afectando la inocuidad, y bueno, todo esto en el equipo, pues, va a ser más fácil que se vaya resolviendo. El siguiente tip, pues, tiene que ver con un balance entre la autoridad y la responsabilidad de, pues, los actores clave en el sistema de inocuidad y en la cultura. En mi experiencia, les puedo comentar que a veces se carga mucho el trabajo, del sistema de gestión de calidad y inocuidad en una persona o en muy pocas personas, y son como una carga de trabajo fuerte, pero además mucha responsabilidad, pero no está balanceada con la parte de la autoridad. Por ejemplo, sí son responsables de llevar a cabo todo, de documentar, de implementar, incluso de las auditorías internas, etcétera, del sistema de inocuidad, pero a veces dicen: "Es que yo no tengo la autoridad para, poner en cuarentena producto, o para parar una línea de producción, o para tomar una acción correctiva". Y esto también afecta la cultura, porque el personal dice: "Bueno, es que yo no siento que mi trabajo esté, siendo reconocido, porque no está balanceado". O sea, sí tengo gran carga de trabajo, pero ya cuando se trata de tener esa autoridad para tomar decisiones, no confían en mí, ¿sí? Entonces, más bien aquí la idea sería balancear estas 2 factores, autoridad, responsabilidad, y cuando vemos que una persona tiene muchas competencias, que está demostrando ser responsable, darle la confianza, ¿sí? Y brindarle, pues, oportunidades también de crecimiento en la empresa y, pues, de tomar algún otro tipo de decisiones. Ujú. Cuando medimos el desempeño, es bien importante que sea de una manera clara, transparente y comunicada. Porque también he visto como esto de los estudios de clima laboral o de cultura organizacional, a veces, si no se llevan a cabo adecuadamente, es como de doble como un de una navaja de doble filo, ¿no? Por una parte nos pueden ayudar, pero por otra parte desmotivan. Y les voy a dar un par de ejemplos. Uno de ellos es cuando el personal tiene que poner su nombre en la encuesta de clima laboral. Y entonces piensa que va a tener repercusiones, que va a haber castigos, que va a haber alguna amonestación por no por ser sincero, por ser honesto. Entonces, pues esa es una desventaja. Aquí estos estudios de clima laboral tendrían que ser totalmente anónimos,
¿sí? Para que la persona realmente escriba lo que está percibiendo de la cultura de inocuidad de la empresa, si no nada más es como, pues, algo falso. Entonces, me refiero a eso con claro, transparente y comunicado, que al final también se les digan a las personas, cuáles fueron los resultados de ese estudio de clima laboral. Las personas necesitan saber qué es lo que se necesita mejorar, cómo se va a medir, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en calidad de inocuidad, ahí utilizando la reglita SMART, y con qué frecuencia se van a llevar a cabo los monitoreos. Entonces, que la gente tenga la retroalimentación sobre su desempeño con estas características y vamos a fomentar una buena cultura, una cultura saludable. Aquí hay un ejemplo de cómo se pudiera trabajar la solución de problemas utilizando pues también el modelo de mejora continua y con los indicadores claves de desempeño, por ejemplo, para reducir las quejas. Este tipo de proyectos de mejora continua tienen un impacto positivo en la cultura de inocuidad porque van a ayudar al personal a enfocarse en algo que no va a ser a largo plazo, va a ser más bien a corto, mediano plazo, y al ver resultados a corto plazo se motivan, al ver que ya lograron algo, que ya cerraron su proyecto, generalmente genera como esa energía positiva de satisfacción de haber mejorado algo dentro de la inocuidad de la empresa. Y el ejemplo que, tengo aquí es, una queja de los clientes, por ejemplo, ¿no? Que hay espinas o huesos en el pescado que son intrínsecos al producto, que en el empaque se agrega además, pues, una advertencia al respecto. Pero bueno, un equipo de inocuidad se reúne para hacer un análisis de causa raíz utilizando alguna herramienta, como puede ser el diagrama de Ishikawa de espinas de pescado. Y entonces, pues, ahí se reúne el personal, el equipo de inocuidad, y se revisa cuáles pueden ser estas causas, o posibles fuentes de contaminación del producto, con qué tienen que ver, si tiene que ver con los procesos, con los métodos, con la maquinaria. Posteriormente, seleccionando cuál es la causa raíz, pues, se toman acciones, se hacen mediciones, se da capacitación al personal, se ve si es necesario ajustar algunos parámetros del proceso y posteriormente monitoreamos para ver si realmente disminuyeron las quejas con respecto a ese punto en particular. Entonces, con este tipo de proyectos fomentamos una cultura de mejora continua que, por supuesto, nos va a ayudar a tener esta cultura de inocuidad que tanto deseamos. Además, podemos, pues, reconocer a algunas áreas por un buen trabajo realizado. Si vamos a hacer, por ejemplo, las auditorías internas, pudiera ser una manera de monitorear los progresos de cada área con respecto a la inocuidad. Y en esas auditorías internas, pues podemos evaluar, podemos sacar alguna métrica en porcentaje de cumplimiento de alguna otra manera, y entonces pudiéramos utilizar como medalla de oro, de plata, de bronce, o alguna otro incentivo que a ustedes se les pudiera ocurrir. Aquí hay que ser un poquito creativos para también ir modificando esos reconocimientos e incentivos y que no se caiga pues en algo demasiado monótono o que ya incluso ya es aburrido para el personal, porque siempre es lo mismo y pierden la motivación. Entonces, esa manera de mantenerlos incentivados, evaluando algún tema en específico de las auditorías internas o externas puede ser, hacer un concurso por áreas o departamentos y buscar, si se puede, que esas auditorías sean auditorías sorpresa, auditorías no anunciadas, para que nos den pues, un reflejo de la situación real, ¿verdad? Que además nos pueden ayudar posteriormente para preparar al personal, que se vaya fogueando para posteriormente las auditorías externas, que estén como más preparados y más confiados. La adaptabilidad a los cambios, y a lo imprevisto es otra parte necesaria en la cultura. Nuestra cultura necesita ser preventiva, ágil, flexible y rápida.
En ocasiones, la misma estructura y los sistemas que hemos implantado en la empresa pueden ser un obstáculo o una barrera para el cambio. Por ejemplo, si llegas a escuchar, es que para poder hacer el cambio necesitamos cumplir con un procedimiento, 3 firmas de autorización, 2 reuniones, 5 formatos, 3 minutas. Bueno, pues estamos nosotros mismos generando una serie de obstáculos para ser ágiles y flexibles en nuestra cultura. Entonces, sí necesitamos fomentar, esa agilidad para adaptarnos a los cambios y prepararnos, como dice el eslogan del Día de la Inocuidad este año, prepararnos para lo imprevisto. Uno de los últimos, pues, es la conciencia de los peligros, generar en el personal, pues, que sepan que el nuestro producto lo van a consumir personas, inclusive podemos muchas veces decirles: "A ver, tú compras el producto, sí, bueno, pues, imagínate, tu familia lo va a consumir". Esta conciencia la podemos evaluar de diferentes maneras. Una interesante es observar los comportamientos, pero cuando no vean que los estamos observando, porque cuando la gente se siente observada siempre va a cambiar su comportamiento. Entonces, de alguna manera, colocarnos en una ventana con una cámara o en un espacio dentro de la planta de producción en donde pasemos prácticamente desapercibidos y observemos el comportamiento real. ¿Cuántas personas entran sin lavarse las manos o se las lavan mal? ¿Quién recogió producto del piso y lo volvió a poner en la línea de producción? Y por otra parte, también brindar confianza para comunicar. En temas de bioterrorismo o de defensa de los alimentos, esto es crucial. La gente en el área productiva ve que los compañeros, cometen errores o adrede están buscando contaminar productos, pero les da miedo comunicarlo en ocasiones a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, tener siempre ese canal de comunicación abierta y confianza, y que la gente sepa que si van a hacer algún tipo de denuncia, que de gente que no está cumpliendo con las normas de inocuidad, pues que va a ser anónima y que no va a haber represalias. Ujú. Errores que he visto que se cometen, pues, es que en las decisiones a veces se comprometen los valores o la inocuidad del producto, o sea, a veces la conciencia de los peligros no está tampoco bien infundada en los niveles altos de la organización, o sea, son los mismos directivos los que dicen, bueno, pues, a veces dejando la responsabilidad en fuerzas sobrenaturales. ¿Porque me refiero a esto? Con que a veces he escuchado que algunas personas dicen, bueno, vamos a liberar el producto, tocamos madera, ¿verdad? O primero Dios, no va a suceder ningún problema, o con suerte y no nos va a pasar nada. Y pues no, o sea, la responsabilidad es de nosotros, de los directivos. Y bueno, como mencionaba, que a veces el personal no tiene la confianza, eh, dice: "No, es que nunca dije nada porque pensé que me iban a despedir o a regañar". Y bueno, pues ahí están las áreas de oportunidad con respecto a esto. Y bueno, ya para ir cerrando, las personas muchas veces aprendemos más viendo imágenes como esta, que en lugar de nada más escuchar palabras o decirles las cosas a través de un video, ¿no? O sea, cuando les enseñamos, todos los microorganismos que puede tener, en este ejemplo, un celular, es más fácil que los podamos convencer de por qué es importante que no introduzcan el celular a las áreas de almacén o de producción de alimentos o de servicio de alimentos. Ujú. Entonces, las imágenes hablan más que muchas palabras, y este es el otro ejemplo que les quería compartir del impacto que puede tener en los hábitos del personal una imagen con la cual dicen: "Ah, no, pues entonces sí es cierto, ¿no? Nos tenemos que lavar las manos, adecuadamente, ahí está la evidencia, lo estamos viendo con nuestros propios ojos". Y estos detalles, por muy simples que parezcan, van sumando hacia la cultura de inocuidad. La responsabilidad de lograr esta cultura es de todos en la empresa. Por parte de los directivos, pues la necesitan definir y comunicar y tomar decisiones congruentes para fomentar esta buena cultura, y que vaya madurando la cultura de inocuidad.
por parte de los gerentes y líderes de área, pues implementarla, dar el ejemplo o muchas veces exagerar el ejemplo y mantenerse al día. Y por otra parte, todo el personal también necesita llevarla a cabo, pues, en sus actividades diarias, asegurarse que la estamos cumpliendo. Entonces, en ese orden, deberíamos de poner el ejemplo todos, poner nuestro granito de arena para lograr la cultura de inocuidad y siempre, pues, esto enmarcado en el ciclo de mejora continua del planear, hacer, verificar, actuar. Y bueno, ya para concluir mi participación, me gustaría comentarles que la madurez de la cultura de inocuidad es cuando todos sus actores clave reconocen los objetivos compartidos de inocuidad, asumimos nuestras responsabilidades por nuestro rol activo y mantener los estándares, trabajar en equipo, trabajar de manera conjunta para alcanzar estos objetivos de calidad e inocuidad. Y bueno, pues espero que haya sido de su interés y sobre todo que les haya sido útil algunos de estos consejos que les compartimos hoy para lograr una cultura de inocuidad. Muchísimas gracias.